Muy bien, comenzamos la grabación de este contacto digital número 22. Hoy vamos a hablar de la mediación pedagógica virtual y estamos en compañía de la profesora Katiuska Peña. Me permito presentarlos para que todos la conozcan. La profesora Katiuska Peña es licenciada en matemática, mención informática egresada de la Universidad Experimental Francisco de Miranda, magíster en educación, mención en informática y diseño instruccional de la Universidad de los Andes. Además, es doctora en educación egresada de la Universidad de los Andes también. Actualmente se desempeña como profesora asociada a dedicación exclusiva, adscrita al Departamento de Informática y Tecnología Educativa en la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, donde además es profesora, también es investigadora. Le doy la bienvenida, profesora. ¿Cómo está? Hola, Yendira, gracias por la invitación. Pues muy complacida, muy emocionada de saber que mucha gente en esta comunidad pueda estar interesada en este tema y por supuesto con muchas ansias de compartir ese aprendizaje que uno ha tenido a lo largo de esta trayectoria académica como investigadora y bueno, por supuesto también aprender de aquellas preguntas, aquellas inquietudes, comentarios que puedan tener los participantes. Muchísimas gracias nuevamente. No, muchas gracias a usted por haber aceptado la invitación. Aprovecho para darle la bienvenida a nuestro compañero David Núñez. Bienvenido, David. Y a la profesora Janet Pantoja de la comunidad Aquí se habla educación. Bienvenida, Janet. Bueno, profe, fíjese, hoy conversábamos en el Diplomado de Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Universidad Nacional Francisco de Miranda. Estábamos hablando de que hay profesores que como que se apagaron un poquito cuando volvimos a la presencialidad. Como que dijeron, bueno, se acabó la educación virtual, ya, bueno, lanzamos por allá los celulares, nos olvidamos del internet y ya vamos al salón nuevamente. Yo le decía al profesor Marquina, mire, profe, lo que pasa es que quizás la virtualidad se fue, pero por allí viene la multimodalidad y ahora es que viene lo bueno, ¿no? La educación a distancia se acentuó con todo el tema de la pandemia, pero lo cierto es que la modalidad de educación virtual sigue allí, incluso pasa a ser una modalidad que abre camino para que muchas personas puedan continuar sus estudios, tanto a nivel de pregrado como a nivel de posgrado. Y entonces allí entra en juego la mediación pedagógica virtual, ¿sí? Un tema bien interesante que me gustaría que antes de comenzar a profundizar en él, definiéramos un poco de qué trata este tema de la mediación pedagógica virtual. Le cedo la palabra, profesora. Muy bien, muchísimas gracias, Yandira, nuevamente. Bueno, sí, efectivamente, cuando nosotros hablamos de las transformaciones en la educación y en pleno siglo XXI, necesariamente tenemos que reflexionar sobre las alternativas y los enfoques pedagógicos emergentes que orientan la acción del docente y que, por supuesto procuran facilitar el aprendizaje del estudiante. Yo pienso que esto es el punto central en, digamos, apuntando cosas sobre la mediación o aspectos claves de la mediación antes de proponerles algunos conceptos o aproximaciones conceptuales sobre este constructo. Entonces yo pienso que acá es fundamental que nosotros nos centremos en el estudiante aun cuando estemos hablando de mediación pedagógica. Sabemos que tiene que ver con esa acción del docente. Y por supuesto en este marco sociocultural, económico, complejo, que está caracterizado por el avance de las tecnologías, que está caracterizado por la globalización y más recientemente los efectos de la pandemia COVID-19, pues es menester para cualquier educador considerar esas posibilidades de acompañamiento a través de la virtualidad, bien sea en niveles de tipo semipresencial o con un nivel o un grado mayor de virtualidad, o bien sea apoyándonos en la presencialidad con herramientas tecnológicas. Lo cierto es que un docente hoy en día, de verdad, desde mi punto de vista, estaría incurriendo en un error muy importante
si descuida este elemento de hacer uso pertinente de la tecnología o al menos apropiarse de forma crítica de esta herramienta o mecanismo, instrumento cultural. Entonces, bueno, para empezar a compartir o develar algunos de esos conceptos subyacentes relacionados con el tema que nos trae hoy, yo pudiera en principio indicar que la mediación es un proceso, es un constructo y es un modelo a seguir para efectos de poder considerar cómo intervenir como docentes en escenarios de carácter mixto o de carácter totalmente virtual. En el caso de que hago referencia a lo mixto, es porque la modalidad semipresencial obviamente tiene un componente importante de presencialidad y un componente importante de virtualidad, no en el tema de redundar en las actividades, sino distintos tipos de actividades complementarias unas de otras. Entonces, para introducir, pudiera empezar a caracterizar la mediación como eso, como un proceso de carácter holístico, como un modelo de corte pedagógico, porque obviamente refiere la intervención del docente, y como un constructo en el sentido de que son acciones que se redefinen continuamente según lo que vaya ocurriendo en el contexto, según el avance de la tecnología disponible en el momento. Profesora, tengo una duda. La mediación pedagógica, ¿podemos hablar de mediación pedagógica cuando estamos en la presencialidad o esto es algo netamente relativo a la virtualidad? No, mira, Yendira, la mediación pedagógica es un enfoque que tiene bastante tiempo y que obviamente ocurre también en una acción docente de carácter presencial. Cuando le acuñamos el término virtual es porque de una u otra manera estamos dejando por sentado que los encuentros ocurren de manera simbólica a través de la tecnología o al menos soportados en sistemas de carácter de teleformación, en sistemas de carácter telemático o con la informática allí de por medio para proveer los escenarios y proveer las herramientas que permitan a los docentes construir junto con sus estudiantes. Entonces no estaríamos hablando de una mediación pedagógica virtual como un concepto completamente nuevo, sino una redefinición de la mediación pedagógica que en su momento conocíamos solo desde educación de carácter tradicional o de carácter presencial. Ok. Y nosotros como docentes, ¿cuáles serían esos elementos que debemos tomar en cuenta para realizar una correcta mediación pedagógica virtual? Sí, bueno, yo podría compartirles en este momento una propuesta que he venido trabajando, por supuesto, a lo largo de la trayectoria como estudiante virtual, docente en el área de informática educativa, bueno, obviamente también como tutora virtual. En fin, en todos esos espacios donde he podido trabajar con el uso de la informática desde distintos niveles educativos y desde distintos niveles de virtualidad. Entonces, bueno, como investigadora he ido profundizando y obviamente sigo en esa construcción de lo que es la mediación pedagógica virtual. Y puedo compartirles una propuesta de lo que hasta ahora he podido interpretar desde los significados provenientes de quienes accionan en este tipo de espacios, tanto de carácter mixto como de carácter completamente virtual. Voy a proceder en la sala de chat, si me lo permites, Yendira, a compartir una lámina que, digamos, precisa la propuesta o la aproximación de lo que es la mediación pedagógica virtual en un entramado conceptual. Entonces, voy a proceder a colocarlo en la ventana de chat. Déjame, adelante. Gracias. Sí. De manera que quienes nos están escuchando puedan tener allí una versión, digamos, sintetizada de lo que es el entramado conceptual o digamos, lo que resume la mediación, en este caso de la que les estoy hablando. Y por supuesto, allí está descrita en
tres categorías fundamentales. A ver si logran ya todos visualizar. Sí, La ya está. primera, sí, ok. La primera categoría tiene que ver con la representación conceptual de esa mediación pedagógica virtual. Cuando yo hice el trabajo doctoral y me enfoqué en una modalidad mixta, que es la modalidad que desarrolla la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, que nosotros tenemos aquí como aprendizaje dialógico interactivo. Yo procuré trabajar con docentes y estudiantes para que ellos me compartieran, pues me dieran sus visiones de lo que es esa mediación o lo que ocurría en ese momento en la modalidad. Y así también trabajando la investigación en otros espacios donde participaba como docente, donde participaba como estudiante y donde había un carácter bastante importante virtual, o sea, donde había un nivel o un grado de interacción virtual bien significativo. Entonces, bueno, he ido sistematizando toda esta información y entre los hallazgos he conseguido que la mayoría de las personas que hacen vida en este tipo de escenarios considera la mediación pedagógica como esa relación compleja de intervención docente para acercar al estudiante con el contenido o con el conocimiento. Esa es una de las representaciones de esa mediación. Y la otra es que la definen como esa configuración crítica de ambientes virtuales o escenarios virtuales dedicados al aprendizaje. Entonces, en una tenemos una visión más de carácter didáctico, el docente que facilita herramientas para que el estudiante aprenda sobre determinado contenido, y en otra donde se ve al profesor o al docente como el diseñador o el que organiza de manera prescriptiva, pero a la vez crítica, un ambiente, un escenario para poderle al estudiante distintas herramientas que le acerquen al conocimiento. Entonces, fíjate cómo, o fíjense todos, cómo de una u otra manera esos hallazgos indican que hay una diversidad de comprensión o interpretaciones de lo que puede ser la mediación pedagógica virtual. Luego, emerge otra de las categorías, que es la dinámica integral comunicativa, que yo particularmente digo que es la esencia de la mediación, porque esa dinámica es la que describe cómo ocurre la mediación. Y en esa dinámica particularmente podemos encontrar conceptos como la interactividad pedagógica, ese hecho donde el profesor está en constante comunicación con sus estudiantes a través de las herramientas que les proveen las tecnologías de vanguardia o la tecnología disponible en sus contextos, el aprovechamiento crítico de esas tecnologías, no solamente usarla por moda, sino que realmente sean tecnologías que aporten al proceso de aprendizaje y al proceso de construcción social entre docentes y entre estudiantes e incluso con otros invitados, con otras comunidades de aprendizaje. Esa dinámica también considera el hecho que debemos, como profesores, dentro de las actividades, fomentar la metacognición y, por supuesto, generar un clima socioafectivo positivo, sobre todo en el entendido que la distancia geográfica, que la no presencialidad, pues tiene un impacto de carácter emocional importante que si no se entiende pudiéramos tener una deserción o pudiéramos acarrear una desatención del estudiante. Entonces, la mediación pedagógica insiste en estos cuatro elementos o en estas cuatro subcategorías en su dinámica. Debe haber interactividad pedagógica, debe aprovecharse críticamente la tecnología, fomentarse la metacognición y generar ese clima socioafectivo positivo. Y otra de las categorías que en lo particular a mí me sorprendió cuando emergió del análisis o de la teoría fundamentada, es que esta mediación pedagógica tiene situaciones específicas que la potencian. Una es la formación y actualización permanente sobre las modalidades con TIC, y aquí no solamente es una formación docente, sino la formación y actualización del docente en estos ámbitos, pero también las habilidades, las destrezas, las competencias que ese docente procura desarrollar en el estudiante con las tecnologías. Y aquí vemos situaciones como, por ejemplo, un docente de historia
que trabaja la virtualidad y le provee al participante en determinado momento de su clase o de su acción pedagógica, le provee de herramientas herramientas tecnológicas para mejorar sus técnicas de estudio, para poder abordar las temáticas. Entonces, eso está involucrado en específicamente esa subcategoría de potencia la mediación pedagógica. Otra de las cosas que potencia nuestra mediación es que manifestemos una actitud de resiliencia en este tipo de modalidades. Es decir, que no nos dejemos apabullar por el hecho de que, bueno, la situación con la energía eléctrica, que la conectividad, o sea, no nos dejemos apabullar con eso, sino que siempre flexibilicemos la actividad didáctica y generemos confianza en nuestros estudiantes con las herramientas que les hemos provisto para abordar el contenido. Básicamente, entonces allí, insisto, estoy resumiendo lo que debería o lo que apunta a ser la mediación pedagógica virtual en términos ya mucho más operativos. Profesora, en este modelo, en este diagrama que nos presenta, hay varios aspectos que me llaman la atención. Que sé desde la práctica que estamos de alguna manera, o que de alguna manera se están descuidando en lo que es la práctica docente en la educación virtual. La interactividad pedagógica es una de ellas, ¿no? Otro aspecto que me llama la atención es el tema del componente socioafectivo, humanizar ese proceso de enseñanza y aprendizaje que está mediado por las TIC. Y algo bien interesante que es un tema que yo creo que es el origen de muchas investigaciones ahorita y que la gente toca mucho, es la formación y la actualización permanente sobre las modalidades continuas. El hecho de que el docente necesite desarrollar sus competencias digitales, no solo para él desarrollar un proceso de enseñanza y aprendizaje acorde a los nuevos tiempos, sino también para enseñar a sus estudiantes. El día de ayer fue martes, sí, el día de ayer, tuve una experiencia con un grupo de estudiantes de administración que están cursando el primer trimestre, están comenzando la carrera. Y estábamos discutiendo el plan de evaluación, estábamos analizando las estrategias. Una de las estrategias que yo les había colocado a ellos era una línea de tiempo digital. Entonces, bueno, comenzamos a hacer toda la discusión de las estrategias. Cuando llegamos allí, ellos se quedaron callados. Y yo decía, ajá, pero ¿ustedes saben hacer una línea de tiempo? Sí, profesora. Ajá, pero ¿cuál es la duda que tienen? ¿Por qué no les cuadra esa actividad? Hubo una estudiante que me dijo, profe, yo prefiero que la quite. ¿Pero por qué? Explíquenme, debe haber un por qué. Profesora, es que sabemos hacerlo, pero no lo sabemos hacer en digital. Y yo me quedé, wow, pero ya va, explíquenme algo. ¿Ustedes saben manejar Word? Más o menos. ¿Y PowerPoint? Un poquito. Y las aplicaciones que están disponibles. Y yo me quedaba así, bueno, yo, cónchale, pero ¿cómo hago? Y las aplicaciones que están disponibles, Canva, Vengan, ay, profe, no, yo no sé qué nos está hablando usted. Y yo Está me hablando quedé en muy, chino, profe. sí, en verdad, profesora, me miraban como que si les estaba hablando en japonés. Y yo me quedé con la inquietud, ¿no? Porque decía, si los estudiantes que creemos que porque son nativos digitales no manejan correctamente la tecnología, por lo menos para fines académicos y laborales, entonces, ¿quién los va a enseñar si nosotros como docentes nos estamos todavía resistiendo a esto? ¿Qué podría usted aportar al respecto? Sí, bueno, fíjate que de eso que me comentas, yo por lo general este tipo de temas lo introduzco o sea, describiendo un poco el contexto a través de las cifras, a través de las situaciones que estamos viviendo y que nos obligan o que nos conllevan a analizar como docentes el hecho de involucrar apropiadamente la tecnología, ¿no? Entonces, ahora que toca ese tema, mucho tiene que ver con la resistencia al cambio o la resistencia a salir de nuestra zona de confort. Quizás muchos profesores, bueno, ya han quedado anclados a su forma tradicional permanente de dictar sus clases, dar sus clases, pero no significa que
quienes nos enseñaron con ese método, bueno, no logran el aprendizaje en sus estudiantes, pero quizás no tienen un mayor impacto en el día de hoy, porque el estudiante de hoy demanda otro tipo de acciones. Y además de demandar un clima socioafectivo que le permita al profesor acercarse de una manera más congruente a tiempos actuales, es que también nosotros debemos manejar tecnología, debemos ser curiosos, debemos indagar, explorar, experimentar para poder tener criterios si se usa o no cierta tecnología en determinado tema, si de verdad vale la pena o no involucrarla, pero negarnos simplemente por negarnos, quizás ahí es donde está el error. Pero yo pienso que mucho tiene que ver con ese componente emocional del docente o con ese no querer salir de la zona de confort. Pero hay un ejemplo gracioso, ¿no? Y que te aseguro que si la situación se tratara de que nos dicen, mire, tienen que usar tal aplicación porque esa tal aplicación van a tener un incentivo de tanto. Muchos profesores quizás saldremos corriendo a aprender esa aplicación porque nos van a dar ese incentivo, pudiera ser económico, de un viaje, de qué sé yo, que nos pudiera interesar a los profesores. Entonces, el asunto también tiene que ver con ese interno, con esa motivación intrínseca del docente en querer mejorar cada vez más su práctica, en querer variar su metodología y sobre todo entender que no es un asunto de que a mí me guste o no como profesor, sino lo que está requiriendo el participante para desarrollarse en este tipo de sociedad. Insisto, y aquí uso la palabra crítica, porque no es solamente voy como profesor, uso la tecnología de moda y entonces como el asunto es TikTok, entonces yo me voy a volver un profesor TikTok. Exacto. No, es como ese TikTok yo puedo hacer que ahora el estudiante genere conocimiento, genere contenido que sea realmente valioso para él y para otros, porque esa es la tendencia, la construcción social. Y hoy en día somos en su mayoría los que estamos en esta onda de aprovechar la tecnología de carácter educativo. Debemos entender que el muchacho ya pasó de ser un ente pasivo a ser un ente activo y a ser más un prosumidor que un consumidor, es decir, produce conocimiento. O sea, debemos entender que nuestros estudiantes pueden desde su aprendizaje también generar conocimiento y eso es lo que nos permite la tecnología de hoy en día. Entonces, simple y llanamente yo pienso que mucho tiene que ver con esa resistencia. Pero como te decía al principio, a mí me gusta también compartir algunos numeritos para que los profesores empecemos ese análisis, al menos quienes no hayan comenzado o quienes todavía se mantengan en esa posición reacia. No sé si igual, Yendira, me permites compartir una o dos láminas claro, que tiene esas cifras y que yo creo que es importante que las tomemos en cuenta. Claro, adelante. Además, seguramente cifras muy reveladoras. Sí, voy a, en caso, por supuesto, a compartirles algunos tips que he tomado de un reporte que continuamente estoy revisando, que me parece bastante completo y que, por supuesto, nos alerta sobre qué está ocurriendo con esto del uso de la Internet, dado que estamos hablando de la mediación pedagógica virtual y que la Internet es la principal, la red de Internet es la principal tecnología que nos permite lograr ese encuentro virtual. Entonces, es importante saber qué está pasando con el Internet, o sea, qué está haciendo gente a nivel del mundo, qué está ocurriendo con este movimiento de globalización y que está apoyado en el uso de la tecnología. Para nosotros comprender que nuestros estudiantes están rodeados o están en un contexto totalmente distinto quizás al de nuestros propósitos personales o al de nuestra zona de confort. Entonces, fíjate, voy a compartir esta lámina donde indico ahí algunas cosas bien importantes del reporte Digital 2022 que realiza continuamente o frecuentemente
Kem y otras empresas que hacen métricas de las redes sociales, de la penetración de Internet, del uso que le dan los usuarios a Internet. Y fíjate que allá hay unas cifras bien, bien interesantes. Nuestra población mundial se estima que es aproximadamente 7.910 millones de personas. Y más de tercios, es decir, el 67% aproximadamente de esta población son internautas, es decir, usuarios de Internet. Entiéndanse que ahí hay docentes, estudiantes, padres, compañeros de trabajo, gente que quizás no tiene una profesión, pero que de alguna manera ingresa al Internet porque tiene que hacer una transacción bancaria, porque le gusta revisar el periódico y ya no lo compra de manera física. En fin, cualquiera sean los motivos, lo importante es que nosotros los profesores tengamos en cuenta que ya más de la mitad de la población mundial está conectada a Internet o de alguna manera hace uso de este elemento, de esta tecnología. Con lo de la pandemia, pues se impulsó aún más esto porque obviamente la gente en su confinamiento se comunicaba con los familiares, se comunicaba con los amigos, hacía trabajos o sigue haciendo trabajos, porque yo sí pienso que esto, más allá de la pandemia, ya era una tendencia antes de la pandemia el hecho de tener que usar dispositivos electrónicos y con Internet para poderse comunicar. Pero bueno, digamos, la pandemia nos reveló cosas. Y en este reporte nos dice que además de que más de la mitad de la población mundial son internautas, el uso de los dispositivos móviles para conectarse y hacer actividades de distintas índoles es lo que está hoy en día en la palestra. De hecho, se habla de un 58% de la población usando dispositivos móviles. Entiéndanse, celulares, tabletas, en fin. Lo importante son dispositivos que te permiten conectarse a Internet. Y que el aumento de ingresar o adoptar redes sociales va en incremento. O sea, va siendo más avasallante. Entonces, son cifras que nosotros como profesores, si las analizamos, nos están haciendo un llamado de atención de que nuestros estudiantes o en el contexto de nuestros estudiantes, muy probablemente ese elemento allí quizás descuidándose desde el punto de vista educativo. Otra lámina. Dime, Yendira, mientras yo les coloco la otra lámina, dime, por favor. No, solamente agregar un comentario con lo que decía del uso de los dispositivos móviles, que precisamente la aparición del dispositivo móvil ha sido uno de los factores que ha incrementado la conectividad de las personas. Por lo menos tenemos el caso aquí en Venezuela. Sabemos que la conectividad a nivel del servicio de la compañía principal del Estado venezolano y de algunas compañías privadas no es suficiente para la demanda que existe, y en algunos casos son servicios bastante precarios en algunas zonas de Venezuela. Sin embargo, el dispositivo móvil es el que nos ha permitido solventar esa carencia que tenemos a través del servicio de telefonía de Internet, porque podemos conectarnos a través de los datos. Incluso muchos docentes han resuelto este tema de la virtualidad es precisamente con el uso del dispositivo móvil. Continúe, profesoramente, era para hacer el comentario. Sí, bueno, y a propósito de lo que tú comentas, esa otra lámina que les estoy compartiendo del mismo reporte, en este caso el reporte desde junio de 2021, el anterior sí es desde enero de 2022, pero pudiéramos tomar las cifras actuales que son muy similares en este caso, donde se revela también que casi 7 horas diarias estos internautas dedican a conectarse. Desde cualquier dispositivo, bien sea de una computadora, una laptop, una PC, una laptop, un teléfono, una tableta. Si multiplicamos eso, esas 7 horas diarias por una semana, estamos hablando de 48 horas o más semanales que la gente se está conectando a Internet. Y aproximadamente 2 horas diarias en las redes sociales. Entonces, eso nos cuestiona a los profesores, porque ¿qué estamos aportándole nosotros a nuestros estudiantes para que ese tiempo que pudieran ellos estar dedicando al uso de Internet también lo aprovechen para su aprendizaje? Y quizás mucha de esta actividad es ociosa, quizás.
Estoy especulando en este caso, pero en el caso nuestro como docentes tenemos el deber de entender que de esas horas nosotros deberíamos aportarle al participante algún tipo de actividad que procure aprovechar en su aprendizaje. Entonces, si ya tenemos esto de base, nosotros pudiéramos replantear nuestras actividades y, por ejemplo, decir que una de esas tareas tiene que ver con la de dedicar una hora en específico en hacer algún tipo de producción usando herramientas en línea o hacer algún tipo de encuentro de asesoría virtual o revisar algún material digital importante. Entonces, bueno, básicamente quería contribuirles cuando hablamos de cifra en reflexionar. Incluso en ese mismo reporte hay una información también que refiere que lo que es la razón para usar Internet de toda esta población mundial que está conectada, la educación ocupa el lugar número 10. Es decir, que la gente entra a Internet para buscar información, para contactar con familia y amigos, para estar al día con las noticias, con los eventos, para conocer cómo hacer cosas. Mucha gente recurre a tutoriales en Internet para aprender a hacer una torta, para aprender a arreglar un caucho. O sea, ya la gente cuando necesita aprender de algo, de alguna manera acude al Internet. Pero en términos de una educación formal, hacer cursos, talleres, bueno, este mismo reporte indica que esa parte educativa está de número 10. Entonces, cabe mencionar que nosotros como docentes pudiéramos hacer que esas razones o ese movimiento de pasar la educación a un nivel un poco más alto, estar en los primeros lugares, depende de cómo nosotros proponemos las actividades, de cómo hacemos que los estudiantes realicen cosas interesantes para su aprendizaje, insisto, y el aprendizaje de los demás a través del uso de estas herramientas. Por acá, por el chat, nos está comentando la profesora Janet Pantoja. Ella dice, buenas noches. Entre las dificultades que tenemos en nuestro país es la dificultad con la conectividad, la dotación de las instituciones educativas. Muchas instituciones no tienen internet, no tienen videobeams, salas de computación, Smart TV, entre otras tecnologías. El regreso a la presencialidad lo que ha provocado es un retroceso total. ¿Qué le parece a usted esta opinión? Sí, bueno, yo creo que la profesora Janet obviamente en su planteamiento tiene mucha razón, aun cuando yo no sería muy extremista en el sentido de decir que provocó un retraso, porque de alguna manera hay una experiencia con nuestros estudiantes en términos de haber usado WhatsApp, de haber usado Telegram, de haber usado otras vías, correo electrónico, para podernos mantener con ellos en contacto y no descuidar de cierta manera el aprendizaje. Allí quizás lo que tenemos que reflexionar cómo fue el uso que le dimos y por qué estamos divorciándonos ahora de esa tecnología cuando regresemos a la presencialidad podemos experimentar actividades que involucren la virtualidad. Pero tenemos que hacer las propuestas, tenemos que hacer los ensayos, tenemos que sistematizar las experiencias y compartirlas, socializarlas con el mundo, con nuestros directores, para que se vea qué ha venido ocurriendo y cómo dejamos por sentado a nivel investigativo hallazgos que nos digan en realidad qué es más beneficioso para el estudiante, si trabajar completamente presencial o involucrar actividades virtuales haciendo uso pues, o impulsando la modalidad blended learning o semipresencial o un proceso completamente en línea. Y también esto tiene que ver con la edad de los participantes, con los recursos que tienen a la mano. Yo obviamente no puedo decir que todo el mundo tiene que usar Internet, porque ya el decir tiene es una obligación, pero si no cuentan con los recursos, obviamente va a ser un poco más dificultoso. Pero sí apuesto al hecho de que los profesores puedan brindarle alternativas a los estudiantes. Y en lugar de proponer una actividad que tenga solamente características presenciales, les permitan a los estudiantes tener actividades o generar la misma actividad desde distintos caminos, desde distintas rutas, y que esas rutas involucren las tecnologías y que aquellos que puedan aprovechar eso porque lo tienen a la mano, lo hagan
sin obviamente dejar en detrimento a aquellos que no la tienen. O sea, lo que estoy refiriendo aquí es que la mediación pedagógica, bien sea de carácter totalmente presencial o una mediación de carácter virtual en marcos mixtos o marcos completamente en línea, es que le brinden al estudiante distintas posibilidades, distintos caminos para llegar al mismo aprendizaje o potenciar mucho más allá sus competencias que los permitan mantener al día en la sociedad actual. Entonces, es hacia donde yo apuntaría esa reflexión. Insisto, obviamente hay instituciones que no tienen internet, pero hay que procurar como profesores, bueno, reflexionar hasta qué punto, si yo cuento con ese internet, pudiera proponerle al participante desde mi disposición actividades virtuales, pero también sondear si esos participantes tienen o no esa tecnología o cuál otra tecnología pudiera aprovecharse para su aprendizaje. Entonces, insisto, no quedarnos solamente en el lamento de que no se puede, no hay, sino procurar o gestionar actividades que sí permitan al estudiante acercarse en eso. Por ejemplo, reconocer el grupo, hacer diagnóstico y reconocer en el grupo quiénes cuentan con eso, quiénes no, y procurar actividades grupales donde unos compañeros apoyen con los otros. Eso, además de potenciar la habilidad propia digital, pues, y propia del tema, va a potenciar habilidades de tipo social. Por ejemplo. Exactamente, profesora. Eso que usted está comentando, ¿no? Jugar con las estrategias. Y los muchachos, a ellos les gusta, por lo menos yo tengo un grupo que vamos a trabajar con, ellos van a hacer unas entregas de informes. Yo se las estoy pidiendo en digital, porque yo les decía a las muchachas, es un grupo de 6 estudiantes, imagínense, porque la matrícula bajó muchísimo. Y entonces yo les decía, miren, ¿qué es más fácil para ustedes? Hacer el informe en su computadora y enviármelo en PDF, que transcribirlo en bolígrafo con todas las normas de presentación que ustedes ya conocen. Ay, no, profesora, por supuesto que en digital. Bueno, entonces vamos a apoyarnos, la presencialidad, y no tienes que meterte en internet, trabajas offline y lo único que vas a necesitar es un momento de conectarte a través de la aplicación móvil que estamos utilizando para comunicarnos, para enviarme la información, porque uno tiene también que darle la vuelta. De repente no puedes trabajar con un aula virtual sofisticada porque de repente la universidad no la tiene, por lo menos en la universidad donde yo estoy, no tenemos ni página web, todo eso se vino abajo con el COVID. Ahora es que estamos otra vez remontando el vuelo. Entonces, mientras tanto, ¿qué hago? Vamos a ofrecerle opciones a los estudiantes. Incluso hubo una estrategia que yo les planteaba a las muchachas. Bueno, el último informe del curso lo vamos a entregar en digital, pero va a ser distinto. No lo vamos a hacer en Word, vamos a hacer un ebook. Un ebook, ¿qué es eso, profesora? Bueno, es un libro electrónico. ¿Han hecho uno alguna vez? No. Bueno, entonces yo les expliqué más o menos cómo era. Ay, sí, profe, nos gusta, qué chévere, sí. No importa, nosotros aprendemos. Porque los estudiantes están más abiertos precisamente por eso, por esas cifras que usted nos da, mucha vinculación con la tecnología. A ellos les da miedo cuando no conocen algo, pero si uno les enseña, ellos lo hacen. El detalle está en que tú como docente estés preparado para enseñarles, ¿no? Para compartir esos saberes que has adquirido durante todo este tiempo. Yo por lo menos tengo a Monte, el director de la institución donde yo estoy. Yo me la paso tiqui, 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 me dicen, Dila, pero es que tú no descansas, Dios mío, ¿hasta cuándo? Tienes que entender, estamos retomando nuevamente. Y yo, ay, profesor, pero es que hay tantas cosas por hacer. Hay mucho por hacer. De hecho, ahorita las universidades son un caldo de cultivo para la investigación. Hay de todo. O sea, y tú tienes, o sea, el que diga ahorita que no puede investigar en una universidad es porque no quiere investigar. Definitivamente hay una gran temática, sobre todo en todo este tema del proceso de transformación, las modalidades y todo lo demás. Profesora, ahora que estamos hablando de este curso, y ya le voy a hacer la palabra para que continúe. Quería preguntarle precisamente qué papel juega el material, ¿no? Los recursos que utilizamos en la mediación pedagógica. Sí, bueno, fíjate que en una de las categorías que mencioné que son parte de la dinámica de la mediación pedagógica virtual es la interactividad pedagógica. Y esa interactividad alude tanto a el encuentro del estudiante
con el contenido en digital, donde el diálogo es simulado, es decir, que el profesor parece estar allí con él a través del material, y está la parte de la interacción social entre humanos, ¿no? Entonces, cuando tú decías, no, es que hay de todo un poco, obviamente, si nosotros nos formamos y nos mantenemos al día, podemos estar más apropiados y tener mayores propuestas para el estudiante. Si nos mantenemos desactualizados o reacios a involucrar la tecnología o a tener todas las excusas posibles para no considerarla en nuestro ámbito, quizás estamos desaprovechando un tiempo valiosísimo. ¿Por qué? Y aquí hablo del tiempo, de la parte económica, hablo de las posibilidades de reutilizar este contenido, las posibilidades de impactar con nuestros materiales más allá del aula de las cuatro paredes, sino también impactar con una formación que puede llegar a escala mundial. Ya nosotros generando contenido digital compartido en las redes, compartido en actividades como estas, de alguna manera estamos afectando y contribuyendo a la educación, no solo de quienes conocemos y están con nosotros presencialmente, sino de personas que están geográficamente en otras partes del mundo. Y podemos también tener visiones y compartir esas visiones, aunque sean distintas, buscando el consenso en ese diálogo. Entonces, cuando tú refieres a que tenemos tanto, porque obviamente ya tú tienes experiencia o te mantienes al día con este tipo de cosas, yo voy a compartir también una lámina que te deja por sentado tantas de estas posibilidades y que a veces terminan siendo una excusa tonta cuando un profesor dice, no, es que no, es más trabajoso, porque luego entonces yo para hacer eso o para poner al estudiante, y resulta que si el estudiante tú lo motivas a utilizarla, es más dado a hacerlo. Pero obviamente hay un componente que te tienes que ser modelo. Hay una especie de modelaje ahí que tú tienes que hacer demostrándole a ellos que tú dominas esa tecnología, porque nada tiene sentido, o sea, no tiene sentido que tú le digas a un estudiante o a un grupo de estudiantes realicen en grupos de 3 personas una presentación en línea, todos editando al mismo tiempo y tú no lo sepas hacer. Obviamente eso no es ni ético, pero si tú conoces de esas posibilidades, tú también le vas a brindar al estudiante esa posibilidad, y el estudiante tiene más flexibilidad cognitiva que uno mismo. O sea, entonces es cuestión de ser nosotros los proponentes, entender que somos nosotros docentes los proponentes, insisto, de varias rutas. ¿Por qué tenemos que encasillar al estudiante en una sola? Propongámosle a ellos las distintas rutas y que sean ellos los que elijan en base a su contexto, a su curiosidad, a sus posibilidades. Y bueno, llegado el resultado final, obviamente valorar las competencias que han logrado en ese sentido. Entonces, bueno, ahí acabo de compartir una lámina en la que se describe dentro de la propuesta de la mediación pedagógica virtual esa interactividad pedagógica que forma parte de la dinámica de este constructo del que estamos hablando. Entonces, podemos trabajar con una generación de contenido digital realizado por nosotros o a partir de una selección crítica muy bien hecha y muy pertinente al estudiante, a la temática, al contexto cultural en el que estamos trabajando, y este material es reutilizable en distintas cohortes, en distintos grupos, para distinto alcance, bien sea local, nacional, regional, internacional. Y además es un patrimonio, una producción intelectual que estás dejando donde tú estás presente con una identidad digital. Entonces, aquí estaríamos hablando de lograr esa interacción didáctica o cognitiva a través de los materiales que nosotros como profesores preparamos. Entiéndanse videos, entiéndanse presentaciones con audios, entiéndanse tutoriales, podcasts, que son los audios, bueno, que con frecuencia van surgiendo técnicas de interés al estudiante, y que el estudiante sienta que es el profesor o la profesora el quien le está hablando a través de ese material, para que haya un diálogo simulado. A eso puede la mediación, a un diálogo simulado. Puede ser, como tú decías, un ebook, que es un libro electrónico, pero no un libro electrónico donde hay solo texto e imágenes prácticamente planas.
Exacto. sino donde hay la posibilidad de incrustar video, donde el profesor hablando, donde tú generas algunos enlaces que donde ellos pueden profundizar información, donde le brindas enlaces, donde haya comunidades de aprendizaje en varias partes del mundo conversando sobre la temática. Ir más allá, involucrar otros actores, otros mediadores, no solamente quedarnos encerrados y encasillados en las cuatro paredes. Sí, debemos pensar en el estudiante. El estudiante que el día de mañana se va a enfrentar a un trabajo donde le van a exigir manejar este tipo de cosas. Las escuelas, los liceos, las universidades no le están aportando en esa transversalidad esas competencias. Ahí en lo que llamamos la intención didáctica como parte de la interactividad cognitiva está ese punto de que me hacía referencia, el generar contenido digital donde haya ese diálogo simulado asíncrono, pero que esté apoyado en las tecnologías de información y comunicación. O sea, no solamente que puedan ser compartidos a través de un pendrive con los estudiantes o a través de un CD, sino que pueda estar visible en las redes sociales y ellos simplemente referirlos a que visiten esa red social que tiene el profesor, por ejemplo. Y está la otra parte de que la tecnología te da la posibilidad de hacer el diálogo real, tanto versiones asíncronas, es decir, donde no estemos conectados al mismo tiempo, como versiones como estas, que son completamente síncronas y donde podemos vernos, escucharnos al mismo tiempo. Entonces, en un diálogo real asíncrono, simplemente con establecer foro, nosotros podemos crear ese foro y hacer que nuestros estudiantes en cualquier hora del día, desde cualquier dispositivo, puedan conectarse y hacer sus aportes. Y si es un diálogo síncrono, bueno, poder hacer lo que estamos haciendo nosotros, interactuar sin ningún tipo de inconvenientes. Obviamente, insisto, con los referidos plan A, plan B, plan C, si se cae la conexión, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos si por determinadas circunstancias yo no logro conectarme? Bueno, le dejo grabada la videoconferencia. En fin, o sea, pensar en que es posible todo esto quizás de manera progresiva, no en todo el semestre o no en todo el lapso, pero sí que los estudiantes tengan este tipo de actividades. Y obviamente, aún cuando estamos hablando de mediación pedagógica virtual, hay que reconocer la convergencia de las distintas modalidades y de las distintas tecnologías. Y obviamente también tiene que garantizarse un diálogo real, síncrono, que puede estar en la parte esencial, pero que más bien sea para asesoría, para ese encuentro de hacer alguna tarea en específico, de hacer una práctica en específico que no se puede hacer en la virtualidad. Que insisto, desde una propuesta en línea. Es lo que aquí les traigo como parte de la mediación pedagógica virtual. Excelente, profesora. Y aquí juega un papel muy importante la actitud que tengamos como docentes. Debemos estar abiertos a todo esto que hemos conversado hoy y a lo que vendrá. Profesora, vamos a abrir la participación de las personas que quedan acá con nosotros. Hay personas que conectan, desconectan, me imagino que por el mismo tema de la conectividad. Y ya para concluir, y antes de concluir más bien, si alguna de las personas que está acá presente quisiera hacer un comentario o preguntarle algo a la profesora Katiuska, puede levantar su mano y con gusto le vamos a abrir el micrófono para que haga su participación. O si tienen problemas con la conectividad, también pueden hacer su comentario a través del chat. Por aquí nos dice Gabriela Anaya, excelente participación, todo muy claro. Voy a abrirle el micrófono a David, que está pidiendo el derecho de palabra. Adelante, David, puedes hablar. Ya tienes abierto el micrófono. Gracias, Gabriela, por el comentario. David, ¿me escuchas? Aló, ¿me escuchan? Ahora sí. Ok, ahora sí. Un saludo, doctora Katiuska. ¿Cómo está usted? Es muy agradable volverla a ver y, bueno, en este ambiente donde Yendira, la verdad que se destaca bastante. Y la felicito, Yendira, ¿sí? Y bueno, compartir con ustedes de la mediación pedagógica, he tenido muchas experiencias personales. Una de las más grandes que he tenido es con mi padre, ¿no?
Mi padre fue educador y él se jubiló y escribía en la prensa y tenía un programa de radio. Él escribía con una máquina de esas de tecla, pues, ¿sí? Que habrá muchos que ni las conocen hoy en día, ¿sí? Yo le recomendé que había unos aparatos que le llamaban computadora y que había un programa que se llamaba editor de textos, Word, por ejemplo, Word, ¿no? Y me sacó corriendo de la casa. Me dijo que algo así, loro viejo no aprendí a hablar, ¿sí? Sin embargo, llegó mi hermano menor, que es el consentido, y le empezó a conversar, es abogado, y creo que se le metió mejor. Bueno, mi papá llegó a tener un software donde grababa acetatos en CD y le quitaba el ruido para llevarlo a la radio, ¿sí? Hasta ese punto llegó mi padre a manejar software y a manejar la computadora, pues. Ya una vez se le dañó y en realidad estaba desesperado por eso, pues. Entonces hubo un estímulo y unas ganas de aprender y sobre todo estar al día y en esto de la virtualidad y de la mediación pedagógica. También he tenido experiencia con los estudiantes de estimularlos hacia el mundo, pues. Y la verdad que las herramientas que existen, no quiero juzgar a nadie, ¿no? Pero si no se involucra, creo que se queda muy atrás, muy atrás. Entonces, doctora, todo lo que usted ha dicho, pues compartimos, se lo agradecemos, ¿sí? Y esperamos volverla a tener por aquí, con el permiso de Yendira, y también en otros estudios, pues donde hemos coincidido. Entonces, Gracias, gracias por David. el conocimiento, por estar con nosotros, pues sí, muy agradecido. Gracias, David, por el comentario y por supuesto por hacer referencia a ese tipo de situaciones. Yo también viví una experiencia con una amiga, bueno, ya de avanzada edad, sin embargo, ella un día pues me vio trabajando en la computadora y buscando unos tutoriales y todo eso, y ella me decía, mira, yo no sé usar las computadoras, pero sé usar el teléfono, porque desde que mis hijos me compraron este teléfono, bueno, yo he aprendido a enviar mis mensajes y todo eso, pero yo no sé cómo es eso de conectarse a internet. Y lo bueno, ya desde su teléfono usted se puede conectar a internet y hacer lo que yo estoy haciendo en la computadora. Pero es bueno saber qué cosas le inquietan y eso es parte del diagnóstico, de ese sondeo que debemos realizar los profesores en términos no solamente de la temática o de lo que saben previamente del grado o del nivel donde van a trabajar o de la materia en la que se va a trabajar, sino de las competencias digitales que tengan, las inquietudes de aprender en ese sentido y, por supuesto, de ese tema que está fuera quizás de lo académico en ese momento, pero que le inquiete a nivel personal. Entonces, eso puede convertirse en un gancho. Si nosotros reconocemos eso, puede convertirse en un gancho. Entonces, en ese momento, yo le preguntaba, ¿pero qué le interesaría a usted aprender como? Y ella me dijo, yo puedo conseguir ahí en internet cómo hacer algunos tejidos, algunos bordados. Y yo, bueno, me supongo que sí. Mire, yo lo voy a hacer aquí en la computadora y luego le voy a enseñar cómo hacerlo desde el teléfono. Bueno, hoy en día esa señora prácticamente es la que le enseña a los hijos cómo usar WhatsApp, cómo usar Telegram, cómo buscar una información en Google. O sea, ya ella con su edad, pues ella pasa más de los 60 años, ella con su edad está superando quizás lo que alguno de sus hijos no hace, porque tiene una motivación intrínseca, porque ocurrió en ella un aprendizaje que nosotros llamamos situado. No fue un aprendizaje sistemático, formal, sino que partió de lo que ella necesitaba en ese momento y que a partir de ahí se enganchó con ese tipo de tecnología para aprender de manera autónoma. Entonces, no es que sea un imposible, es que parte mucho desde esa motivación que cada uno tengamos y de que veamos las ventajas para nosotros poder trascender en cualquier actividad que hagamos. Yo pienso, profesora, que las personas que nos estamos formando ahorita tenemos como una doble responsabilidad o compromiso quizás con nosotros mismos en superarnos y luego también para compartir eso con nuestros colegas, con las personas que están con nosotros compartiendo en nuestro sitio de trabajo, en nuestra casa, porque no podemos quedarnos con lo que estamos aprendiendo. Por aquí nos dice Gabriela en el chat, es muy cierto su comentario.
Mis estudiantes han aprendido a hacer infografías y mapas mentales con aplicaciones móviles, imagino. Por acá está levantando la mano Ana Mercedes Colmenares. Ya te voy a abrir el micrófono, Ana. A ver. Sí, bueno, atendiendo a ese comentario de Gabriela, mientras que le damos la palabra a Ana, fíjate, Gabriela, yo tengo un taller diseñado para docentes, para enseñarles a hacer infografías digitales, y muchas de las profesoras a las que yo le he dictado ese taller me han dicho que ellas asisten al taller porque en algún momento uno de sus hijos o alguno de sus estudiantes diseñó un trabajo que ella mandó a hacer con el uso de la aplicación, y que se vean en el compromiso de aprender no solamente para plantear su contenido, sino que también había como esa vergüenza de que cómo es posible que mis estudiantes o mi hijo o mi hija maneja eso mejor que yo, y yo soy docente, y la infografía es un elemento que yo debería saber hacer no solamente a mano o en papel, sino también con la tecnología digital. Entonces, en efecto, pasa eso, pues que muchas veces las motivaciones vienen de carácter extrínseco para poder montarnos en esta onda, y otras veces, bueno, viene de carácter intrínseco el querer mejorar yo en mis procesos de formación, pero también procurar aplicarlo para que mis estudiantes desarrollen ese tipo de competencias. Sí, adelante. Dice, al principio no sabían, dice ella, pero les enseñé y ahora son excelentes. Dice la profesora Janet, ya te voy a dar la palabra, Ana. Sí, ellos están manejando muchas habilidades virtuales que antes no usaban, exactamente. Bueno, Ana, tienes abierto el micrófono, puedes participar. Ana, puedes activar el micrófono. Yo creo que tiene problemas de conexión porque ahorita se desconectó. Sí, lo más probable. Sí, bueno, y hay otro elemento aquí, Yendria, que quizás estamos dejando por fuera y que probablemente tenga vinculación con el tema de la resiliencia como situación potenciadora de la mediación. Y es que el hecho de estar usando tecnologías hoy en día también está dando paso a aquellas personas que tienen algún tipo de limitación para ir a una institución presencial, o que tienen algún tipo de condición especial que les permite, que no les permite desarrollar una formación tradicional, pues les está permitiendo por esta vía lograrlo. Nosotros acabamos de vivir una experiencia bien gratificante en el curso universitario de locución con una persona que tiene, bueno, bastantes situaciones a nivel físico, pero que logró desarrollar su curso a través de la virtualidad. Y bueno, ya el día viernes, este viernes que viene, Dios mediante, va a graduarse como locutor, y sorteó todas las dificultades posibles en términos de la tecnología, porque donde vivía, pues a veces las fallas eléctricas, bueno, le limitaban muchísimo. Sin embargo, se movía con sus amistades, como fuera, y logró desarrollar su curso de locución a pesar de todas esas circunstancias, tanto, insisto, personales como del contexto, pero consideró que para él era una ventaja poder realizar ese curso a través de la virtualidad. Entonces, muchas veces pudiéramos estar también desperdiciando o quitándole la posibilidad a otros que no pueden trasladarse a una institución, no pueden desarrollar frecuentemente un encuentro presencial insisto, por circunstancias físicas, personales, alguna condición especial, o no me gusta usar el término discapacidad, pero digamos, es condición especial que le limite a desarrollar una formación tradicional, y que a través de estos medios pues puedan, sin ningún tipo de inconvenientes, llevar a cabo su proceso formativo. Claro, en este caso la tecnología se convertiría en un factor de inclusión para ese tipo de personas que tienen necesidades educativas especiales, ya sea de tipo físico sobre todo. Sobre todo esas. Sí, señor. Y hay otro componente también emocional, que es que muchas veces las personas en la presencialidad quizás sean más tímidas que en la virtualidad. A veces en la virtualidad la gente, a través de un podcast, quizás no con el video, pero quizás con el podcast,
se abren como más fácilmente a participar, a comunicar sus expectativas, sus ideas. Y bueno, y si hay un clima psicológico afectivo positivo, pues más todavía. Exactamente. Bueno, profe, estamos llegando al final de nuestro conversatorio del día de hoy. Quisiera saber si Ana pudo solventar su problema, Ana, para que hagas tu Ojalá que consulta. Ana pueda hacer su pregunta o hacer su planteamiento. Creo que no. Bueno, Ana, será en otra oportunidad entonces que hagas tu consulta. Y bueno, cualquier cosa contactas a la profesora por sus coordenadas que están por allí en las láminas que ella compartió. Y estoy segura que ella con mucho gusto te va a atender. Bueno, profesora, Sí, sí. estamos culminando. Ahora sí voy a encender mi cámara. Muy bien, bueno, gracias, Yendira, de verdad, un placer. Y bueno, y contenta de ver, en este caso, 2 de mis estudiantes de maestría están aquí, están impulsando este tipo de actividades. Por allí, María Alex también, pues me invitó a realizarle algunos podcasts para su institución y hablando del tema de la mediación. Y bueno, estamos a la orden para otro tipo de compartir de saberes, este tipo de conversación que, bueno, nos aporta, nos hace enriquecer, nos cuestiona, y creo que en esa actitud debemos permanecer los docentes. Exactamente, abiertos a los cambios, con buena actitud, resilientes y echados para adelante. Así mismo es, así mismo es. Resilientes. Exacto. Bueno, de esta manera despedimos nuestro contacto digital de esta noche, agradeciéndole a la doctora Katiuska por habernos acompañado durante esta hora, donde tuvimos un conversatorio sabrosito acerca de la mediación pedagógica virtual. Los invito a todos los que estuvieron acá presentes y a los que nos vayan a escuchar en diferido a poner en práctica todas estas cosas de las cuales hemos conversado, a estar abiertos a los cambios, a no tenerle miedo a lo que viene, porque estamos en un momento en donde el sistema educativo actual está experimentando un proceso de transformación en donde muchas cosas de las que estábamos acostumbrados ya probablemente no las sigamos utilizando, pero que vienen cosas nuevas para el sistema educativo y no solamente muchas cosas nuevas, sino muchas cosas buenas. Si nos atrevemos a hacer las cosas diferentes. Bueno, profe, buenas noches. Gracias por haber aceptado la invitación y a todos los que estuvieron acá. Los espero en un próximo contacto digital. Chao, chao. Un abrazo. Que pasen buenas noches. Hasta luego. Buenas noches a todos.